Ya por fin voy a hablar de La caída de la casa Usher. Cuando me enteré que iba a salir esta serie me emocioné mucho porque a mí me encanta Edgar Allan Poe. Es un escritor del siglo XIX para aquellos que no conocen de él y es conocido particularmente por sus relatos góticos, tenebrosos, de misterio, de lo macabro, del terror. Es un escritor de cuentos, de relato corto, de novelas y de poesía. Así que vamos a hablar de La caída de la casa Usher. Antes de ir de lleno a hablar de todo lo que es la serie y vamos a compararlo con el o los libros, voy a hacer dos aclaraciones. Primero, esto va a estar lleno de spoilers, voy a dar muchos detalles, así que si no has visto la serie o no has leído a lo que se hace referencia, bueno, pues ya sabes que aquí voy a dar muchos detalles. Y segundo es que hay muchísimos libros de Edgar Allan Poe. Yo voy a hacer referencia aquí a tres que les voy a enseñar ya breve, pero quería que supieran esto porque aquellos que no conocen de este escritor van a ver muchísimas, pero infinidad de ediciones del libro. Y bueno, de los libros, porque algo que yo no sabía era cuando yo comencé a ver la serie, yo dije, ok, voy a leer La caída de la casa Usher, que es un cuento. Y cuando comienzo la serie me doy cuenta que se hacen referencias a muchas más historias, muchos cuentos y otros poemas. Así que por eso es que yo voy a hablar de aquí de diferentes libros y de diferentes ediciones, pero que sepas que hay muchísimos libros que no solamente son los que yo tengo aquí. Ok, aclarado eso. La caída de la casa Usher está basada en el cuento con ese mismo título, que es un cuento relativamente corto. Puedes estar como 40 minutos leyéndolo. O sea, no es corto, pero tampoco es como para hacer una serie. Y cuando lo leí, dije como que, pero ¿qué van a hacer? O sea, que era evidente que se tenían que inventar un montón de cosas para poder cubrir todo lo que iban a colocar en cada episodio, porque básicamente el cuento de lo que trata es de cómo un amigo de la infancia de Roderick Usher está describiendo todo, está describiendo la casa, a su amigo y cómo se ve mal, cómo está enloqueciendo, y también habla de su hermana Madeline, que también aparece en la serie. Y esto es algo, voy a hacer un paréntesis aquí, que me gustó muchísimo, pero muchísimo de la serie, y yo creo que en general es una de las mejores series que yo he visto. Estuvo súper bien hecha a pesar de que muchas de las cosas son inventos, claro que sí. Utilizaron como base este cuento de la caída y utilizaron nombres de cuentos de Poe. Y ahora que menciono los cuentos en plural, es que no solamente van a utilizar la caída de la casa Usher, sino también que si te fijas, en cada capítulo de la serie se presenta un título. Yo no me había dado cuenta hasta que llegué a uno que ya yo conocía. Yo dije, espérate. Estos son diferentes cuentos. Entonces tuve que hacer un alto y comenzar a leer los cuentos. Y no solamente cuentos, también poesía. El primer capítulo de la serie está basado en uno de los poemas más famosos de Poe, que es El Cuervo. Y ese primer capítulo es con este poema y el último capítulo finaliza y concluye igual en una... Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, este último capítulo, porque tiene obviamente el final del cuento de la caída de Usher, que es literal la caída de la casa. El final de la serie es literal como termina el cuento, aunque como esta serie es una mezcla o es como, wow, ¿cómo yo podría describir esto? Están utilizando y mezclando diferentes cuentos y poemas junto con el de Usher, pero entonces lo que hicieron fue porque, por ejemplo, en ese cuento Usher no tiene hijos, simplemente es él, o por lo menos se presenta solamente él, pero en la serie le ponen un montón de hijos y cada capítulo es la vida y muerte de esos hijos, y al final tú entiendes, ok, la caída de Usher no es solamente literal, que se cayó la casa, sino también es la caída de todos ellos, de toda la línea de sangre de los Usher.
Y creo que la forma en la que hicieron esta serie y recrearon todas las historias de diferentes cuentos de Poe, mezclándolas con ese cuento, fue como que una obra, o sea, fue algo que realmente estuvo súper bien hecho. Y no solamente es la historia o se hace referencia a ciertas historias porque no se presentan en detalle y exactamente como es en el cuento, pero presentan nombres de los personajes de los cuentos, por ejemplo, pues Archer, Madeline, está el policía de la serie, ese nombre también aparece en uno de los cuentos. Cada uno de los hijos también se menciona, por ejemplo, Próspero y la muchacha rubia que ahora se me olvidó, pero yo creo que es la segunda que muere. Todos ellos son personajes reales de los cuentos de Poe, lo único que están en un rol distinto. Todos son hijos de Usher y la esposa de Usher, que esto no aparece en el cuento, pero la esposa de Usher en la serie es Annabel Lee. Es uno también de los poemas más famosos de Poe, y realmente descubrir cada uno de los detalles en la serie de toda la obra de Poe me pareció súper interesante y súper especial. La serie es una miniserie, de hecho, tiene 8 capítulos y estoy mirando el teléfono para ver exactamente los títulos. El primer capítulo se titula Una lúgubre medianoche. No es un título particular, sino es un pedacito de un verso de El Cuervo. Y voy a utilizar para enseñarles como referencia este libro. Este es de la editorial Alma y aquí hay diferentes cuentos y poemas de Poe. Voy a buscar el poema al que se hace referencia, que está al final. Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Entonces, es importante que sepan que como hay diferentes versiones, ediciones, traducciones, no necesariamente como aparece en el título de la serie va a aparecer aquí. Por ejemplo, acá comienza diciendo una vez en una melancólica medianoche. Y es el principio del cuervo. Así que este va a ser vamos a decir, la primera obra a la que se hace referencia en la miniserie. Y aquí vamos a ver cómo es un preámbulo a lo que es en general la serie. Te va a presentar a todos los hijos y ya desde el principio ya tú vas a saber o sabes qué es lo que va a pasar porque comienza con un funeral. Vas a ver las referencias del cuervo en este capítulo desde el principio. Vas a ver también todo este panorama melancólico y lúgubre y utilizando las mismas palabras, y te va a dar también un resumen de quiénes son los Usher y que están mal. Ellos ya desde el principio te van a decir, mira, estamos mal. Voy a ir por cada capítulo súper rápido, no me quiero detener mucho en esto, solamente les estoy diciendo para que tengan una idea de dónde sale cada capítulo. Entonces, vamos al segundo capítulo, que va a ser el primer cuento. Se titula La Máscara de la Muerte Roja. Voy a buscarlo en el libro. Este cuento particularmente en la serie es peor de cómo está en el texto. Este cuento, no sé, a mí no es que me gustara tanto. Yo creo que no es de mis favoritos. No, realmente es bien corto. Déjame ver, tiene 4 páginas, es súper corto. Aparece Próspero aquí y es básicamente la misma historia. Lo único que la forma en que muere en la serie es diferente, es mucho más grotesco. Y yo creo que en este capítulo fue que hubo como un jumpscare y yo me asusté demasiado con Próspero y con su muerte, la verdad. No es usual ver jumpscare en esta serie, pero sí como aparecen fantasmas, pues esas apariciones de momento asustan un poquito. Y creo que este cuento realmente sí se presenta el terror y las descripciones pues grotescas, pero yo creo que la serie es mucho más intenso en este cuento. Y sí, hay unos cuentos que me gustaron más que otros, hay unos que no dan miedo, hay otro que ya mismo les voy a mencionar cuál,
que es el próximo, Los Crímenes de la Calle Morgue, es wow, o sea, vamos a hablar de ese. Ok, tengo dos libros aquí porque les voy a enseñar, son ambos de Alma, pero este es el que les había enseñado antes, Los Crímenes de la Calle Morgue, aunque se titula distinto, Los Asesinatos en la Rue Morgue. Y aquí aparece la imagen de una mano. Si ya vieron la serie saben de qué es esa mano, pero el otro cuento, que es este libro que también es de Alma, en este libro ya te está presentando algo que yo pienso que esta imagen es un super spoiler para este cuento, y también se titula Los Asesinatos en la Rue Morgue, pero yo creo que este es el cuento que más me impactó de todos los de Poe. Ok, es que me pareció curioso porque la serie fue bastante explícita en muchas cosas. Sin embargo, en Los Crímenes de la Calle Morgue, que es uno de los cuentos para mí más terroríficos que existe, por lo grotesco, por lo que ocurre, por las descripciones, realmente me dio un poquito de dolor de barriga leer esto. Y en la serie no, realmente no fue nada del otro mundo. O sea, hubo... Lo que pasa es que cuando ocurre la muerte, cortan ahí, no se ve, les voy a dar el spoiler, quien asesina a una de las Usher es un chimpancé en la serie. Y me fascinó el dato que utilizan de la crítica social en cuanto a utilizar animales para hacer experimentos. Me pareció que esto fue fenomenal. Aquí en este cuento pues no es simplemente pues, alguien que tenía un mono grande, no estoy segura si utilizan la palabra chimpancé, pero tenía un mono grande y él es el que se encarga de asesinar, en este caso, a dos personas en el cuento, madre e hija. Lo que pasa es que la hija pues entonces viene a ser la que utilizan el nombre, la que utilizan en la serie, que vendría siendo la hija de Usher. Y creo que ni siquiera el maquillaje que utilizaron en la serie fue tan bueno porque simplemente tenía sangre aquí. O sea, yo esperaba que ella estuviera así como que degollada o algo. No sé, como que creo que hubiese sido mucho más espantoso porque este cuento realmente es fuerte. Yo creo que es el más, por lo menos en mi opinión, el más que me impactó. El próximo capítulo, que es el 4, es El Gato Negro, y es tanto el cuento como el capítulo de la serie el menos que me gusta. No sé, que estuvo, creo que bastante fiel al cuento en el sentido de lo que ocurre y la locura que le da el personaje, pero no me gustó. O sea, la historia como tal, no es... no es ni siquiera como está escrito, no es ni siquiera como está la serie. Creo que lo hicieron súper bien, pero no, o sea, no es de mis favoritos, así que pues nada. Algo que sí quiero decir es que todos los capítulos están conectados, no es que son cuentos individuales, no vas a ver un capítulo y vas a encontrar una historia y después otra, no. Y lo brutal de esta serie es que hay un personaje que es el que se encarga de todo lo que ocurre en toda la serie de principio a fin, y el destino de todos los Usher está en manos de este personaje, que podemos decir que aparte del terror de la serie, aquí hay fantasía, y ¿verdad? Por este personaje particularmente, y creo que eso es lo que lo hace bien especial. El próximo capítulo, el número 5, es El Corazón Delator, es este que está aquí. Yo honestamente no recuerdo muy bien qué es lo que ocurre en el cuento. No estoy muy segura, pero tampoco es de mi favorito. Así que, no sé. Me pareció que lo que ocurre al personaje de la serie fue wow. O sea, ese personaje entró en un estado de locura y me sorprendió. Yo creo que este particularmente yo no sabía que eso era lo que iba a pasar. Yo pensaba que estaba desquiciada ya, como que estaba bien loquita, pero lo que ocurre al final de ese capítulo me dejó como que hubo como un giro. O sea, yo no me esperaba que se iba a pasar. Ah, ya me acordé del cuento. Ok, este cuento básicamente no tiene nada que ver, por eso es que no me acordaba, no tiene que ver con la serie o con lo que ocurre. Básicamente, ¿cómo explico esto? Tiene que ver con el final, el corazón delator, porque hay un corazón que está latiendo
está oculto en una parte de la casa, que de hecho en el piso me parece que era, y quien lo está escuchando solamente es el asesino, que el asesino está escuchando todo el tiempo los latidos del corazón y él mismo se delata. Por eso es que se titula así. Pero no es lo mismo. La historia en la serie es una doctora que está tratando de buscar un mecanismo para que el corazón de las personas pues pueda seguir latiendo. Es ¿verdad? Tratar de resolver una situación. Pero en la serie es simplemente un loco, en verdad, una persona que no está mal, o sea, no está mal, no está bien de la cabeza y asesina a alguien porque sí, básicamente es porque sí. Así que esa parte, pues no, igual. El próximo capítulo es El Escarabajo de Oro. Y este sí que, en mi opinión, no tiene nada que ver con terror, no es un cuento de miedo, me pareció muy largo y aburrido, la verdad. Miren la imagen, o sea, tú pensarías que aquí sí hay muerte, pero no es nada del otro mundo. Y este sí que no tiene nada que ver con, con lo que ocurre en la serie. Estoy tratando de mirar cuántas páginas tiene. Wow, es que es un montón, tiene un montón de páginas. Y hay unas partes que son como, déjame ver si lo encuentro aquí rápido, como unos códigos y unas cosas, porque hay un personaje que está tratando de descifrar algo. Y a mí se me hizo un poquito aburrido, la verdad. Estoy buscando, ok, aquí. Todo esto, no sé si se ve bien, pero, ay, no sé, me pareció como muy... es un personaje que está buscando un tesoro y encuentra el tesoro. Ya. Si lo relacionamos con la serie, pues es esta persona que tiene este escarabajo de oro, o sea, tiene como una fortuna o un producto que la va a hacer rica, pero ella está desquiciada, aquí todo el mundo está loco. Así que este cuento no tiene nada que ver, aparte de la cuestión esta del tesoro, si se puede decir así. Pues en realidad todos los Ushers son adineradísimos y todos son ricos en verdad, pero cada uno tiene un proyecto distinto porque todos quieren tratar de complacer a su papá y de ser mejores que otros, una competencia. De hecho, así comienza la serie, una competencia entre todos, pero todo es culpa del papá, la realidad. Yo creo que por eso él mismo también se echa la culpa de la muerte de sus hijos, no solamente por el pacto que él hace muchos años, sino también porque él los puso a competir, todo por dinero. El capítulo número 7 es El Pozo y el Péndulo. Ok, esto es exactamente lo que pasa en la serie y creo que es uno de esos finales que más me han gustado en los personajes, porque es que la realidad es que el personaje al que le ocurre esto se portó un poquito mal. Yo creo que se portó un poquito bastante mal. Y el final que tuvo, yo dije, ok, qué bueno, de verdad, de verdad. Y lo que ocurre en el cuento me parece que está muy a la par con lo que ocurre en la serie. Básicamente es un personaje en este cuento que está viendo todo el tiempo cómo ese péndulo va bajando y se va acercando cada vez más a él y él está ahí y pues él sabe que en algún momento ese péndulo lo va a cortar y es toda esa agonía que está atravesando este personaje y toda esa locura y me pareció que estaba súper bien. Lo único que esa parte de lo que es el cuento nosotros no lo vemos en la serie. Nosotros simplemente vemos cómo el péndulo llega hasta el personaje, pero no conocemos esos pensamientos, que es lo que es el cuento. El cuento es esa parte del interior del personaje. Así que, como quiera, es diferente, pero tuvo relación y me gustó lo que le pasó al personaje. O sea, se lo merecía. Y finalmente El Cuervo. Aquí tengo otro libro, este es de poemas también. Aquí está también El Cuervo, Annabel Lee y muchos otros. El Cuervo es un poema bastante largo y digo, esto es relativo, la verdad. Puede que hayan otros mucho más largos, pero nada. Creo que este final, este último capítulo, que by the way fue bastante largo, duró 1 hora y 16 minutos, déjame ver, si algo así. Fue largo, pero fue increíblemente bueno.
se explicó todo perfectamente, se enseña el final, bueno, el final, el principio de estos personajes, de los dos principales, que es Madeline y Roderick Usher, y, y algo que tú querías saber desde el principio es como que de dónde sale el personaje que está haciendo y deshaciendo en toda la serie, está matando a medio mundo y por qué. Y en este capítulo tú lo sabes, tú lo conoces, te enteras del bochinche y lo que llegaron a hacer Madeline y Usher. Ah, que by the way, ese primer capítulo en el que aparece la mamá de estos dos personajes me pareció que comienza con mucho horror. Me pareció increíble cómo comienza esta historia. O sea, ellos estaban, yo creo que ellos habían pasado por un trauma bastante fuerte con esto de la mamá. Y digo, para mí fue aterrador. Así que la serie comienza súper bien y termina de una forma en el mismo lugar, en la misma casa, que es la casa de los Usher, de una forma como tenía que ser. Termina como termina el cuento. Creo que esto es una serie que parecía más como un homenaje a Poe. Me pareció increíble. Y digo esto particularmente por lo mucho que se mencionaba a Poe indirectamente. Una de las cosas que se dice al final del capítulo, esta deidad está diciendo como que cómo hubieran terminado cada uno de los personajes. Por ejemplo, el del péndulo hubiera sido dentista y es súper irónico lo que pasa porque él hace algo bien malo relacionado con eso. Y también explica que Usher hubiera sido un poeta. Y entonces me dio risa porque ella dice, hubiera sido pobre, pero poeta. Y bueno, o sea, como que no hubiera sido la persona que era. Entonces, vemos a este personaje, a Roderick Usher, durante toda la serie eh, recitando poemas que parecen ser suyos, pero si tú te das cuenta y viste la serie con subtítulos, los subtítulos los ponen entre comillas cada vez que son citas de Poe. Por ejemplo, hay uno que dice, voy a buscar rapidito, no, yo no sé quién es el que dice esto y para mí que él, los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Y hay otra frase, dice, los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Y así hay un montón de frases y referencias a Poe. Y cada vez que se habla de esto, de algo que es propiamente de Edgar Allan Poe, lo ponen entre comillas, y tú lo podías captar rápido. Tú decías, espérate, esto es una frase o esto es un poema. Cuando habla, cuando narra, recita el poema de Annabel Lee, yo quedé impactada porque yo nunca había captado, se menciona yo creo que una sola vez el nombre de ella y yo no había captado que se refería a la Annabel Lee del poema. Y bueno, me pareció súper hermoso, muy muy hermoso que incluyeran también a este personaje y que le dieran ese rol. También una de las cosas que se menciona al final, que lo hace este personaje, esta deidad, es que habla de una forma muy poética. De hecho, una de las cosas que dice es, el lenguaje en su más alta expresión es musical y se está refiriendo aquí a todo lo que es la poesía. Y dice, un poema es un espacio seguro para una difícil verdad. Y en un momento ella comienza a narrar, a recitar un poema, y me dio mucha risa porque ella está hablando con Madeline y, y ella le dice como que te lo voy a explicar, te voy a explicar esto de una forma sencilla. Entonces cuando termina de narrar todo el poema, que está espectacular, Madeline dice como que, ay, y eso, que me lo ibas a decir bien claro, me dio risa. Pero ese último capítulo que mucha enseñanza tiene, es la crítica social está brutal. O sea, eso es otra cosa que me encantó de esta serie. Que no es una serie de terror porque sí, ya, que se murió todo el mundo, que todo el mundo estaba loco. No, o sea, cada capítulo te enseña algo. Y este último capítulo estuvo por encima de todos los demás. Y no solamente de parte de esta persona, que era ¿verdad? La muerte, sino de Madeline. En un momento dado, Madeline se sienta a hablar con Usher y hablan de todas las cosas malas que ellos hicieron y ella habla de la sociedad de una forma que tú dices,
esto es así, esto literalmente es así. Me encantó su crítica y me encantó la crítica en general de toda la serie y de este personaje que representa la muerte. Estuvo muy bueno. Creo que es la primera vez que veo algo, una adaptación que está involucrando diferentes obras de un mismo autor. Creo que nunca había visto algo así. Me encantó, me gustó muchísimo. Las recomiendo que lean también sus cuentos y poemas y que sepan que no es exactamente igual, pero no pasa nada, está espectacular, está buenísimo, se utilizan nombres, se utilizan lugares y circunstancias, pero no esperen ver que el cuento es exactamente al pie de la letra de lo que va a ocurrir en la serie. Estuvo brutal. Así que hasta aquí mi video. ¿Viste la serie? Comenta qué te pareció. Y nada, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao.